A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la sexta temporada de Rompecabezas, una serie de podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Juan Pablo Sánchez Escudero, psicólogo, magíster en psicología y candidato a doctor en epidemiología. Juan Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenos días a todos, muchas gracias por invitarme, es un espacio muy interesante. Muy feliz, alegre de poder divulgar un poco de nuestra investigación acá en este espacio. Muchas gracias, que por fin podemos tenerte en este espacio y que pudiste sacar un momento para lograr conversar con nosotros sobre el tema del día de hoy. Para poner a quienes nos escuchan en este momento en contexto y ya poder escucharte, Juan Pablo, es importante que sepamos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo, deteriorando progresivamente la memoria y otras funciones cognitivas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas vivían con demencia para el 2021 y se estima que para el 2030 esta cifra alcance hasta los 78 millones, llegando casi a 139 millones para el 2050. Es decir, estamos hablando de una cifra nada despreciable. Adicional, en Colombia, el estudio neuroepidemiológico nacional Epineuro reportó una prevalencia nacional del 13.1 pacientes con demencia por cada 1.000 habitantes, que esto no es nada despreciable tampoco. Frente a esto, investigadores de la Universidad de Antioquia, aquí en la ciudad de Medellín, han desarrollado Navegap, que es un prototipo de videojuego diseñado para facilitar el diagnóstico temprano del Alzheimer. Esta innovadora herramienta busca identificar signos iniciales de deterioro cognitivo, permitiendo intervenciones más oportunas y efectivas. Y frente a esto tenemos el artículo, abro comillas, Jugar para no olvidar, una alternativa contra el Alzheimer, cierro comillas, el cual destaca como tal el desarrollo de Navegap por parte del Grupo de Neurociencias de Antioquia, el GNA, en colaboración con la Facultad Nacional de Salud Pública. Frente a esto, Juan Pablo, es importante entonces que nos cuentes qué motivó al equipo de investigación a desarrollar Navegap y como herramienta que obviamente funciona pues para el diagnóstico temprano del Alzheimer. Bueno, Joseph, mira, las motivaciones fueron varias. Algunas son de índole incluso internacional. Como usted ahorita lo mencionaba, se espera que hacia 2050 las cifras y los costos asociados al Alzheimer sean incluso superiores a la mayoría de economías a nivel mundial. Es decir, que se va a tener que invertir una gran cantidad de dinero solo en el cuidado de pacientes con Alzheimer. Adicional a esto, y de otros tipos de demencia, adicional a esto, tenemos que en muchas patologías neurodegenerativas como la demencia, el tiempo de tratamiento o el momento en el que empezamos el tratamiento es esencial para poder garantizar. Y hasta el día de hoy, de manera casi unívoca, todos los ensayos clínicos que se han realizado con nuevos medicamentos para revertir el deterioro una vez que la enfermedad avanza, han fallado. Y de manera casi unánime, se ha reconocido que quizás se esté empezando a intervenir muy tarde. O sea que las alternativas farmacológicas que hay en el mercado dependen de que hagamos un diagnóstico oportuno. Correcto. Como muchas otras enfermedades neurodegenerativas, las demencias suelen precederse por una etapa preclínica. En esta etapa ya hay, digamos, señales de la firma molecular de la enfermedad. La podemos encontrar en líquido cefalorraquídeo, la podemos encontrar en sangre incluso, pero todavía no hay signos de deterioro cognitivo. Es decir, la enfermedad no ha avanzado tanto como para afectar las estructuras cerebrales. Ahora, este deterioro cognitivo pudiera verse, y es lo que empezaron a mostrar más o menos una investigación de hace 10 años, en pequeños cambios conductuales que no afectan la vida de las personas, pero que están ahí. Sin embargo, como no se pueden reportar mediante autorreporte ni aparecen en una evaluación clínica convencional o en una evaluación neuropsicológica, no podían utilizarse hasta hace algunos años como un marcador viable. Claro. Gran parte de por qué no se podían utilizar era porque todas estas tareas todavía pertenecían al ámbito de la psicología experimental y de las neurociencias experimentales y neurociencias cognitivas, y digamos todavía están muy encerradas en laboratorio, o dependían de tecnologías que no eran fácilmente escalables.
por ejemplo, el uso de cascos de realidad virtual, que son magníficos, que tienen mucho potencial, pero cuando vamos a pensar a un nivel, digamos, poblacional, no es viable utilizarlos. En ese contexto de incertidumbre, digamos, empezamos a pensar cómo podríamos empezar a nivelar un poco, a romper las barreras de acceso al diagnóstico, porque todo esto en Colombia tiene varias particularidades. Y es que aquí en Colombia la evaluación neuropsicológica sigue siendo un lujo, sigue siendo un privilegio de unos pocos, en parte porque la evaluación neuropsicológica no hace parte del plan de beneficios de salud. Entonces, si yo necesito una evaluación neuropsicológica, si mi niño necesita una evaluación neuropsicológica, acceder a esa evaluación implica una barrera de pago. La labor del Grupo de Neurociencias de Antioquia ha sido espectacular porque también ha podido proveer a muchas personas de esa evaluación neuropsicológica, pero aún así esos métodos tradicionales no nos dan las señales que necesitamos para detectar si hay, digamos, señales de que pudiera estar apareciendo la enfermedad de Alzheimer. Antes, insisto, en que la persona siquiera note algo o algún tipo de cambio en su vida, es lo que llamamos la etapa preclínica. Cuando ya la persona empieza a percibir que hay cambios en su memoria, hay cambios en el estado de ánimo, etcétera, ya la patología ha avanzado. Y ahí incluso los medicamentos muestran una efectividad muy limitada. Tú mencionaste algo demasiado importante y yo creo que puede ser interesante para quienes nos escuchan, y es que en esta misma etapa hay unos cambios conductuales que pueden ser de relevancia. ¿Cuáles serían, como para que nos cuentes? Mira, y esto se sabe, o sea, la evidencia clínica lo señalaba hace ya más o menos unos 20 años, y es que uno de los primeros signos de la enfermedad es sentirse perdido en el espacio. Incluso cuando las personas empiezan a manifestar clínicamente la enfermedad de Alzheimer, una de las primeras manifestaciones, y en la reconstrucción de las historias clínicas también se ve, es que las personas se pierden, salen de su hogar y no supieron cómo regresar. Las encontraron en otro sitio, se fueron siguiendo los cables de la luz, etc. Entonces, sentirse perdido en el espacio es una de las señales, pero eso ocurre ya cuando los síntomas están a punto de empezar. Un poco antes empezamos a notar que hay cambios, por ejemplo, en el spam visoespacial. Esa capacidad que tenemos para recordar la posición y la cantidad, cierta cantidad de información y la posición de ciertos objetos en el espacio. También aparentemente hay problemas a la hora de rotar objetos, empieza a ser un poco más difícil, y esta incapacidad para rotar mentalmente objetos se manifiesta en mayores tiempos de reacción en tareas experimentales. Y desde más o menos los años 70, 80, se empieza a consolidar una hipótesis que es la que nosotros más fuertemente trabajamos en Navegap, y es que la navegación alocéntrica, que es esa navegación que hacemos en el espacio que depende de pistas espaciales. O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a un lugar y digo, esto queda al lado de la iglesia, o la casa de fulanito está justo al frente de la casa de peranito. Ese tipo de navegación parece estar muy afectada desde etapa preclínica. Pareciera que esa es la primera señal, y esto se debe a la misma progresión de la enfermedad. Lo bonito de este modelo basado en neurociencias cognitivas es que parte de lo que ya está en la naturaleza. Es decir, la enfermedad de Alzheimer tiene un curso específico, un curso que está dictado por la misma biología de la enfermedad y que nos advierte dónde tenemos que buscar. Digamos que en neuropsicología hemos operado un poco al revés. Empezamos a mirar qué está mal y aplicamos muchísimas pruebas a ver qué falla. Pero resulta que lo que nosotros estamos aplicando es un poco a la inversa del proceso. Estamos aprendiendo de la enfermedad y la enfermedad nos está diciendo dónde tenemos que buscar, cuál es el proceso cognitivo asociado a la zona que está afectada por la enfermedad de Alzheimer, y a partir de ahí desarrollamos este método de evaluación. Perfecto. Frente a eso, entonces, cuéntanos cómo funciona Navegap, qué funciones cognitivas, por ejemplo, evalúa. Bueno, Navegap tiene en principio 3 niveles. Navegap es un juego serio, es decir, es un videojuego que está diseñado para parecer un videojuego, sentirse como un videojuego, pero cumplir o suplir otro tipo de objetivos. O sea, esa es la categoría bajo la cual se suscribe videojuego serio. Sí, la categoría de juego serio, el concepto de juego serio se maneja desde los años 80 en educación. Apareció de hecho en el contexto de la educación para promover ambientes atractivos y que engancharan mucho al estudiante, pero desde principios de los 2000 ha cogido mucha fuerza en salud, sobre todo en salud pública. Entonces Navegap lo diseñamos precisamente pensando en esto. Tengo que decir que todo eso se ha desarrollado muy afuera de Colombia. En Colombia quizás Navegap es uno de los primeros juegos que logra el estatus que tiene, poder estar validado, poder haber llegado como hasta la población clínica, etc. Entonces Navegap básicamente tiene 3 niveles. Esos 3 niveles evalúan 3 componentes de lo que llamamos cognición espacial. La cognición espacial es, a grandes rasgos, la capacidad que nosotros tenemos de procesar información
del espacio. Esa información es desde posición de los objetos, relación de las posiciones entre los objetos y obviamente la capacidad para retener información espacial en general. ¿Listo? Hay muchos modelos teóricos, pero quizás una de las cosas que más hemos aprendido es que las neurociencias como tal, a pesar de que no tengan modelos teóricos como los que acostumbramos en psicología, sí nos han brindado como un derrotero de cuáles son los procesos que están implicados en esta cognición espacial. Y lo que nos dice la teoría es que la cognición espacial básicamente requiere de 3 habilidades. 1, la navegación espacial, que puede ser alocéntrica o egocéntrica. Alocéntrica la expliqué ahorita, egocéntrica es cuando yo me voy con el espacio utilizando mi propia persona como un punto de referencia. Esto como yo estaba aquí, después estaba allá, después estaba allá. Es como cuando juegas un videojuego de disparos y ves esa vista de primera persona. Eso es navegación egocéntrica. Perfecto. La memoria espacial, que nosotros la medimos con una versión gamificada del test de Corsi. Y la capacidad de rotar mentalmente objetos. Entonces nosotros evaluamos esos 3 procesos: navegación espacial, específicamente navegación alocéntrica, rotación mental de objetos y memoria isoespacial. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿en qué fase de validación se encuentra actualmente Navegap y qué resultados preliminares? Bueno, mira, cuando pensamos en una herramienta como Navegap, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, y es que no se valida de la misma manera en la que se validan otros cuestionarios, por ejemplo, o otros instrumentos tipo cuestionarios de autorreporte. Sobre todo porque Navegap nació y se ha ido desarrollando pensando en términos de salud pública y escalabilidad. Entonces entra en una categoría un poco nueva, o digamos que la manejan un poco distinto en salud pública versus en psicología, y es la de investigación de diagnóstico. Y de manera similar a lo que ocurre en los ensayos clínicos, la investigación de diagnóstico ocurre por etapas. Entonces, en las primeras etapas de validación de una prueba de estas, usted tiene que demostrar que los grupos de interés son capaces de diferenciarse. Y esa es la etapa en la que estamos nosotros ahora. Digamos, Navegap ya pasó por todo el proceso de desarrollo del software. De hecho, está en este momento en gestión para poder registrarlo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Fue validado por expertos y fue validado por usuarios finales. Es decir, sabemos que la aplicación es altamente usable, se percibe como adecuada, puede recolectar información de manera confiable, ¿cierto? O sea, la aplicación como software funciona muy bien. Pasamos a una siguiente etapa en la que probamos la capacidad que tiene Navegap para discriminar entre grupos. Eso es lo que llamamos la exactitud diagnóstica de la herramienta. ¿Qué resultados preliminares tenemos ahí? Bueno, básicamente los resultados preliminares que tenemos es que Navegap es prometedora, particularmente las tareas de navegación alocéntrica. Mostraron diferencias entre grupos de portadores y no portadores de la mutación E280 en presinilina 1, que es la mutación paisa. Estos pacientes es digamos la muestra ideal para probar esto, porque ellos sabemos que los portadores van a desarrollar la enfermedad en algún punto de sus vidas, lo cual nos permite mirar cómo está su cognición antes de que la desarrolle. Entonces son la muestra preclínica ideal. En ellos los contrastamos contra participantes que no tenían la mutación y contra participantes que ya estaban desarrollando algunos síntomas clínicos. En todos los casos encontramos diferencias entre los grupos, particularmente en la tarea de navegación alocéntrica, y algunas métricas prometedoras en las otras tareas. Por ejemplo, un tiempo de reacción incrementado en algunos ítems de la prueba de rotación mental, un span disminuido en las tareas del test de Corsi, como les decía ahorita. Entonces tenemos varias métricas que son prometedoras. Digamos que no hemos llegado al nivel que nos piden los estándares internacionales, que es, digamos, una accuracy de más del 80%. Estamos alrededor de una accuracy del 70%. En el mejor de los casos, pero sigue siendo muy prometedora porque Navegap, a diferencia de cualquier otra herramienta, prácticamente no requiere personal especializado. O sea que una persona con un entrenamiento mínimo lo podría aplicar desde su casa, cuidadores, personas que estén, digamos, interesadas en contextos de atención primaria, también pudieran llegar a utilizar la aplicación una vez esté validada. Entonces, nosotros nos encontramos entre una etapa 2 y etapa 3 de investigación de diagnóstico. ¿Qué seguiría? Lo que seguiría es demostrar que podemos predecir el desarrollo de la enfermedad, y eso se logra a través de un estudio longitudinal, y es una propuesta en la que estamos trabajando. Y 2, demostrar que las personas que son diagnosticadas tempranamente con la herramienta, en este caso Navegap, tienen un mejor curso de la enfermedad. Ese, digamos, es como nuestra meta. Para eso requerimos todavía bastante tiempo, unas 2 décadas más de investigación, para saber qué ocurre en la vida de las personas a las que les decimos, ok, tienes un riesgo incrementado, recibe este tratamiento prematuramente,
¿cierto? Prematuramente, oportunamente, y vemos a ver cómo evoluciona tu cognición. En ese orden de ideas, Juan Pablo, ¿cómo se podría incluir Navegap al sistema de salud colombiano y eso qué beneficios tendría? Bueno, mira, ahí hay varios retos. Algunos retos pasan, el cerco de la investigación van mucho más allá de lo que quisiéramos como investigadores, porque son decisiones que tienen que promoverse a nivel de política. Y voy a empezar precisamente dando ese contexto. En Colombia nosotros no tenemos una regulación o una reglamentación como la que tienen otros países de la región o incluso en el mundo, como planes para el abordaje de las demencias, ¿cierto? Mucho menos de la enfermedad de Alzheimer específicamente. Y eso dificulta que las investigaciones que se hagan y que incluso son financiadas por el Ministerio de Ciencias lleguen al sistema de salud. Digamos, ahí hay una barrera que todavía debemos aprender a superar. Porque, a ver, cuando desarrollamos el software, claro, es un producto de investigación, es un producto que está atado en términos de derechos a los autores y a la universidad, en este caso a la Universidad de Antioquia, quien ejecuta el proyecto, pero otra cosa es ya cómo lo podemos llevar al sistema de salud. Porque listo, digamos, necesitamos unas tabletas a las que le instalamos la APK, las llevamos a un puesto de salud, en el Magdalena Medio, por ejemplo. ¿A dónde va a llegar esa información? ¿Quién va a ser el custodio de la información? Claro. ¿Cómo voy a hacer para que esa información después le llegue al médico? Digamos que resolvemos todos esos problemas de infraestructura digital. Vale, ¿qué va a hacer el médico con esa información? Porque en la investigación de diagnóstico tiene además un carácter eminentemente deletério y es o iatrogénico, como le dicen en algunos textos. Y es el siguiente: si yo me equivoco en tu diagnóstico, sea porque te diga que no tienes riesgo y sí lo tienes, o que te diga que tienes riesgo y no lo tienes, ¿cierto? Falsos positivos o falsos negativos, voy a hacer un daño psicológico a tu salud, sobre todo para una enfermedad en la que no voy a poder ofrecerte un tratamiento. Una cosa es que yo le pueda decir, ve, te puedo diagnosticar tempranamente X tipo de cáncer, y como te lo diagnostico temprano, tu pronóstico es 10 años más de vida, porque resiste el tratamiento temprano. Aquí, digamos, la alerta sería, ve, tienes un riesgo incrementado de una enfermedad de la que no te va a poder curar, pero tienes un riesgo incrementado, entonces, por favor, no sé, consuma más que cúrcuma, duerma mejor, haga más ejercicio. La verdad es muy complicado ahí. Claro. Por eso hemos sido muy, muy reacios a avanzar rápidamente hacia atención primaria. Queremos mejorar nuestras métricas, queremos volver a hacer como una reingeniería de nuestras tareas. Centrarnos, ya Navegap nos dijo en cuáles tareas, digamos, tenemos más ventaja, entonces queremos meternos más en esas tareas, mejorar la exactitud diagnóstica y una vez estemos como con unos muy altos estándares, empezar a hacer pruebas clínicas cada vez a mayor escala. Por tanto, para que vayamos, digamos, concluyendo un poco el tema, desde tu punto de vista y toda tu experiencia profesional, ¿cuál es el rol real que juegan las tecnologías de la información en la comunicación y en la prevención temprana de enfermedades neurodegenerativas? Mira, lo que pasa es que, como les decía ahorita, el curso de las enfermedades neurodegenerativas tiene una firma topográfica y temporal muy particular. Dependiendo de la enfermedad avanza de una manera muy específica. Los métodos tradicionales de evaluación psicológica y neuropsicológica cada vez demuestran ser poco sensibles a los cambios sutiles en la cognición y en la conducta. Y eso se debe también a los modelos de medición. Los modelos de medición de nosotros se basan en comparaciones grandes, gruesas. Seguramente quienes de los oyentes sean estudiantes de psicología o psicólogos recordarán que les dijeron en algún momento que un Z-2 o un Z-1.5 ya era un indicador clínico. Eso es parcialmente cierto, eso no necesariamente se cumple siempre. Y sobre todo requiere que uno se aleje demasiado de la media para que ya seas considerado como algo relevante a nivel clínico. Aquí estamos en otro tipo de lógica. Aquí estamos en un modelo de medición que se va a lo sutil, que se va a los cambios mínimos, que incluso requiere de comparaciones de usted con usted mismo para que podamos identificar patrones anormales de envejecimiento. Eso no se logra a través de evaluadores humanos en mi experiencia. Ni siquiera los evaluadores más entrenados pueden hacerlo de manera constante. Quizás clínicos con décadas de experiencia que han aprendido las sutilezas, que han aprendido los pequeños cambios que se esperan de los casos pueden hacer eso. Pero eso es lo que ahora nos ofrece también las tecnologías. ¿Cómo puedo yo aprender de esa experiencia clínica? ¿Cómo puedo yo evaluarte 6, 7, 8 veces al día, 10 veces al día y obtener información? Justo ahora estamos participando con una investigación con la Universidad de Cambridge, donde ellos también desarrollaron un videojuego muy inspirados por lo que estamos haciendo aquí con Navegap,
desarrollaron un videojuego y ellos te evalúan unas 20 veces al día. Te llega la notificación al celular. Yo de hecho lo estoy probando la versión alfa del software. Y ellos recogen esa información y hacen una comparación y hacen una métrica de su evolución durante el día y tratan de identificar patrones anormales de envejecimiento. Eso no se podría hacer si ellos tuvieran que mandar un neuropsicólogo súper entrenado. Primero, sería inviable a nivel de costos. Segundo, sería inviable a nivel de vida. O sea, yo no tendría vida haciendo una evaluación 20 veces al día, ¿cierto? Y sobre todo hay mucho compromiso y también de fatiga cognitiva y demás que no pudiéramos solventar. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación en muchos aspectos, por lo menos en tamizaje cognitivo a escala poblacional, yo creo que son el futuro. Perfecto. Y finalmente, ¿dónde podemos buscar más información o estar al tanto de lo que sucede con Navegap para que podamos darle uso en algún punto? En los papers en este momento. Realmente nuestra producción se ha centrado mucho en garantizar que haya una bibliografía rastreable, que el mundo conozca lo que estamos haciendo. Y de hecho, este podcast y todo lo que ha pasado en estas últimas semanas de, digamos, el vuelco mediático que ha tenido Navegap fue un poco inesperado. O sea, sabíamos que el proyecto era muy interesante, no esperábamos que las personas estuvieran tan ávidas de querer utilizar el videojuego. Entonces no estábamos como preparados tampoco para poder responderles rápidamente a eso. Entonces, digamos, todo lo que sabemos de Navegap o todo lo que se sabe de Navegap en este momento se puede acceder a través de los artículos de investigación, de los medios oficiales de la Universidad de Antioquia. Y pues en caso de que alguien quisiera conocer un poco más del proyecto, quisiera contactarnos para alguna conferencia, algún workshop, que también, digamos, nuestro equipo de trabajo está abierto a transmitir de alguna manera lo que hemos aprendido, lo pueden hacer a través de mi correo institucional. Yo creo que esa sería como la forma más rápida de hacerlo. ¿Y cuál sería tu correo institucional? juanp.sanchez@udea.edu.co. Ahí nos escriben, nos comentan si están interesados en Navegap, si pudiéramos hablar. Justo en esta etapa estamos terminando ya el proyecto de MinCiencias, entonces estamos buscando nuevas alternativas de financiación y nuevos partners a nivel de investigación, y creo que es un momento muy estratégico. Perfecto, Juan Pablo, mil gracias por esta información tan valiosa. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 7, temporada 6. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. Ahora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios.